creo que empezaba exponiendo. No sé si quiere exponer a alguien más mientras llega él. No sé si quiere empezar el que sigue, que sería Emanuel. Hola, profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Profe, ¿Escuchas? hace un momento para configurar el audio, es que estoy escuchando por los parlantes y no por los audífonos. Entonces dame un toque y ya empiezo. ¿Está bien? Profe, yo era el penúltimo, pero no hay problema, si voy a exponer ya. Sí, está bien. No hay problema. Ok, Puedes empezar entonces, si quieres. se ve. Eh, sí, ahí se ve. Bueno, Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me corresponde exponer el ejercicio número 13, que se debe utilizar el método Newton-Raphson. Bueno, por acá tenemos el enunciado del ejercicio. Nos pedían que utilizáramos el método Newton-Raphson para encontrar una solución con esta tolerancia y nos daban esta ecuación. También nos dan lo que es el valor inicial de x sub 0 o p sub 0, que es 2,5, y había que cumplir 4 puntos. El primer punto nos pedían dos iteraciones utilizando el método y luego construir una tabla de resumen hasta alcanzar la tolerancia. Luego reportar una aproximación final con 5 cifras, o sea, redondear la raíz. Y por último nos pedían sacar otra aproximación utilizando otro valor inicial, pero esta nos podíamos apoyar en algún programa o software que la calculara. Y después, apoyándose en una gráfica a esta función, interpretar un poco la comparación de las dos raíces. Para empezar, bueno, teníamos los datos acá, escribimos la ecuación, la definimos como función, y para utilizar este método, recordemos que necesitamos la primera derivada. Entonces, aquí estaría la derivada, que sale más o menos usando la regla del producto y la de la cadena. También apuntamos lo que es el p sub 0 o el x sub 0. Y bueno, para empezar con la primera iteración hay que recordar un poco la, la fórmula, que es para calcular este pn más uno, o sea, el siguiente valor. Y esto era más o menos el valor que nos dan menos la función evaluada en ese valor sobre la derivada evaluada en esa función. Bueno, en la iteración número uno tenemos que n es igual a cero, ¿verdad? Y el punto era 2,5. Entonces, si evaluamos la función en este valor y luego en la derivada, obtenemos que al evaluar la función en este valor, obtenemos este número, y en la derivada obtenemos este otro número. Después sustituimos los campos de la fórmula, ¿verdad? Tenemos el valor inicial, lo restamos a lo que nos dio acá arriba y acá abajo, ¿verdad? Y tendríamos un aproximado de P1. Y acá, digamos, todavía no es necesario, pero esta sería la fórmula del error, que viene siendo la fórmula del error relativo, pero tenemos que P1 va a ser el valor real y P0 va a ser el valor aproximado. Entonces, hacemos los cálculos y vemos que todavía no se cumple con la tolerancia. Entonces, hacemos la segunda iteración que pedían, que es exactamente lo mismo, nada más que ahora n va a valer 1 y, digamos, el punto que tenemos es el que obtuvimos anteriormente. Este, lo hacemos exactamente igual, que es evaluar la función en el valor de p y la derivada igual. Y digamos, con estos resultados, sustituir en la fórmula, que más o menos vendría quedando así. O sea, del valor de p sub 2 sería p sub uno menos lo que nos dio la función en ese punto y lo que nos dio la derivada en ese otro punto. Y tendríamos que p sub 2 tendría más o menos aproximadamente esto. Y acá calculamos otra vez el error, pero digamos, si convertimos 10 a la menos 5 que es el de la tolerancia, todavía no cumple con el error.
En el ejercicio nos pedían dos iteraciones, entonces acá ya, digamos, cumplimos. Y nos pedían otra tabla de resumen, que es, digamos, anotar todos los valores hasta llegar a la tolerancia, ¿verdad? En este caso, en este ejercicio, salió en la iteración número 3 y, digamos, nos daría una raíz aproximadamente de esta y el error quedaría más o menos como este. Entonces, como conclusión, digamos, de la primera parte, la raíz aproximada de este valor, de ese punto, digamos, nos daría este, que se obtiene después de tres iteraciones cumpliendo con una tolerancia al error. Otro de los puntos que nos pedían era redondear a cinco cifras con decimales correctos. Entonces, acá tenemos la raíz que habíamos sacado. Entonces, digamos, si la redondeamos a cinco cifras, vemos que 6 es mayor a 5, entonces redondeamos a 9 y ya nos quedaría más o menos como esto. Y, digamos, apuntando a lo anterior, el error relativo es menor a la tolerancia que nos pedían. Entonces, digamos, sería el valor de P sub 3 correcto. Luego, nos pedían que ejecutáramos Perdón, perdón por interrumpir, es solamente que creo yo que me toca exponer el siguiente ejercicio, que es el primero de la lista, pero tengo que ir al baño. Así que en caso de... Sí, tranquilo, Isaac, ahí yo le pregunto. Tranquilo. Ok, acá nos pedían en el punto 4 que hiciéramos lo mismo, pero con otro valor inicial, que en este caso x sub 0 sería igual a 3,5. Y digamos, nos podemos apoyar este, de un software. En este caso, yo opté por revisar el que el profe nos había pasado y hacer un par de modificaciones. El original que él nos había pasado, sacaba la segunda derivada. Bueno, para este ejercicio no se ocupa, en el método de Newton-Raphson no, en, digamos, en la presentación no es necesario. Y tampoco se ocupaban los intervalos, entonces, digamos, como que modifiqué esto y lo quité, ¿verdad? Y bueno, acá al final, nos muestra la gráfica, ¿verdad? Más o menos en cuántas iteraciones sale. Y al final también grafica la parte de la función y las raíces, pero digamos, eso igual se puede hacer en GeoGebra. Entonces voy a darle aquí a reiniciar para, para volver a ejecutarlo. Tanto que- que aquí nos piden que ingresemos la función. Este, la función sería esta. Pues digamos, la anotamos aquí y es 2 por x por, por cos, 2 por x menos x menos 2 elevado a la 2. Va un X en mayúscula, ten cuidado ahí. Yo creo que no le va a funcionar. Gracias. Entonces, más o menos así sería la ecuación, digamos, en términos de x. Acá nos piden el valor inicial. Entonces, sería 3,5 que era el que decía el enunciado. También nos piden la tolerancia. La tolerancia es 10 a la menos 5. Entonces, digamos, eso sería
cuatro ceros y un 5 si no me equivoco. Y aquí el número de iteraciones, aquí te voy a poner 100 pero fijo sale menos. Entonces ahí en la parte de abajo hace un resumen, nos da la derivada de esa función, ¿verdad? Nos da también los valores en la primera iteración de x sub 0, luego en el x sub 1 y el error, ¿verdad? Y vemos que al ejecutarlo en ese valor inicial, sale en la cuarta iteración y nos da una raíz aproximada de 3,72, bueno, este número. Y aquí se muestra un poco la gráfica, ¿verdad? Que aquí está la tolerancia, ¿verdad? Y más o menos sale en la cuarta iteración. Luego, digamos, comparando la función, al ingresar la función a GeoGebra, bueno, en este caso, en el programa lo incluí, la función tenía dos posibles soluciones, ¿verdad? Corta en dos puntos en el eje X. Y digamos, si lo evaluamos en 2,5 la solución más o menos está entre 2,3 más o menos, que era, que es más o menos esto, digamos, 2,3. Y si lo hablamos en 3,5 vemos que está entre 3,5 y 4 más o menos 3,7 por ahí, que es exactamente lo que nos da esto. Entonces, digamos, con eso podemos concluir que este método Newton-Raphson, este, dependiendo del punto inicial, si la función tiene más de una solución, va a irse a la solución más cercana, digamos. De eso sería, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Dudas, preguntas? Yo veo muy bien, la verdad, está muy interesante todo. También la parte programada. Yo tenía una duda, no sé si quieres devolverte una diapositiva por ahí. Yo tengo una pregunta. ¿A cuál? Es el, yo te aviso en cuál, si quieres vas pasando por ahí cuál, digo cuál. No, creo que está después, más bien. Vamos a ver. Después, está más adelante. En el siguiente para ver qué sigue. Ahí puede ser, si quieres ahí lo haces grande para meterte. Entonces, no sé Ok. si aprecias esta evaluación, ¿verdad? Está por acá. ¿Por qué es que a medida que nos vamos aproximando a la solución, por qué eso va tendiendo a cero? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué es que Eh, cada vez pues va tendiendo a cero, va cada vez más? Porque en la primera función, Sí, yo mira diría que, que, digamos, si vamos evaluando ese punto en el que estamos, por ejemplo, en la raíz que estamos aproximando con diferentes iteraciones, este valor cada vez se va aproximando más y más a cero. ¿Por qué pasa eso? yo diría porque nos vamos acercando a la solución y digamos, vamos arrastrando, digamos, yo diría porque es que el método es muy rápido y como lo vamos evaluando nos vamos acercando a un punto, o sea, el valor que estamos poniendo acá está Ujú. acercándose, este, tendría que ir disminuyendo, digamos. No sé si me explico. Está bien, está bien, listo. Muy bien, está muy bien todo. Muchas gracias. Y el otro también disminuye. Sí, muchas gracias, Graving. Bueno, Isaac, ¿ya volviste o no? Acabo de ver, acabo de ver. Ok. Entonces, si quieres, me presentes. Ok, déjame hablar de Edward. No, Copilot no. Guarda. Ahí va.
Ya está compartido, ¿no? Sí, ahí se ve. Ok. El ejercicio que me tocó trataba del algoritmo de bisección. Tocaba encontrar la raíz de esta función, x más 0.5 más 2 coseno de pi por x, utilizando el algoritmo de la bisección en el intervalo de 0.5 a 1. Hay que realizar dos iteraciones manualmente, mostrando todos los pasos. Luego hacer una tabla de resumen con las demás iteraciones, determinar la aproximación con tres cifras decimales correctas y explicar por qué este método garantiza que existe una raíz en el intervalo inicial. Ay, perdón, ando un poquito enfermo. También hay que utilizar una tolerancia de 10 a la menos 3 como mínimo. Primero, voy a explicar el punto 4. El método de bisección garantiza la existencia de una raíz siempre y cuando, para ambos extremos, cuando ambos extremos se aplican a la función, el resultado da un número positivo y uno negativo. Al dar un número positivo y uno negativo, si la función es continua en ese intervalo, entonces se garantiza que en algún momento va a tener que pasar por el cero para poder pasar de un signo a otro. Para hacer esto, hacen los cálculos con radianes, porque si hacen con grados normales, debido a que estamos utilizando coseno y pi, si los calculan con grados normales, dan dos números positivos. Hay que utilizar radianes para que dé un número positivo y uno negativo. En este caso, f de a da 1 y f de b da menos 0.5, un número positivo y un número negativo. Por lo cual, esto garantiza que existe una raíz dentro de ese intervalo. Ya que se confirman los signos opuestos, se puede empezar con el método. El método de bisección simplemente requiere que se agarre el punto medio, ya que en algún punto a la mitad del intervalo va a estar la raíz, simplemente se puede dividir entre dos, una y otra vez hasta llegar a ese punto, o a una aproximación casi exacta. En este caso se hace el promedio, que sería a más b dividido entre 2, y eso nos da el punto medio entre a y b, que sería 0.75. El punto medio entre 0.5 y 1. Luego hagamos f de m, o f del punto medio. En este caso, esto nos da menos 0.16421, etcétera, etcétera, el cual es un número más cercano al cero que cualquiera de estos otros dos. Eh, ya que f de m tiene el mismo símbolo que f de b, que sería el símbolo negativo, entonces se toma f de m como el nuevo f de b para poder continuar con la operación, para poder encontrar otro punto medio, pero esta vez de un intervalo más cerrado. Antes de eso, se calcula el error para ver si ya terminamos, si ya llegamos a un error menor a 10 a la menos 3. Y en este caso no. El error sería b menos a dividido entre 2, lo cual se calcula como 25%, lo cual es obviamente mayor a 10 a la menos 3. Así que se vuelve a iterar. Se vuelve a hacer a más b dividido entre 2, pero esta vez en vez de utilizar el b anterior, se utiliza m. M sustituye al b y se convierte en nuevo b. Así que 0.5 más 0.75 dividido entre 2, 0.625. Luego se calcula el f del punto medio y nos da 0.35. Y esta vez, como es un valor positivo, se sustituye a. Se calcula el error y el error es mayor a 10 a la menos 3. El problema del método de bisección es que ya que se está calculando el punto medio una y otra vez, nunca se va a avanzar más rápido. Siempre se avanza al mismo ritmo, que es que la tolerancia siempre se va a cortar a la mitad. En este caso, si directamente empezamos y no hacemos nada, la tolerancia sería de 50, bueno, el error sería de 50%. Al iterar una vez, el error pasa a ser de 25%. Al iterar dos veces pasa a ser de 12.5, de 12.5%, por lo cual siempre se va a cortar a la mitad la cantidad de error que haya en el problema. Así que no se puede avanzar muy rápido con este método. Luego aquí tengo el resto de iteraciones, en cuyo caso hicimos 9 iteraciones en total, para llegar a un valor de m de 0.706 con un error de 9.76 por 10 a la menos 4, el cual es menor a la tolerancia de 10 a la menos 3 que nos pide en el problema. Al llegar aquí ya tenemos completado el ejercicio.
porque ya llegamos a una tolerancia lo suficientemente baja y tenemos que nuestro número decimal final sería 0.706 redondeado a tres decimales. Listo. Sí, eso sería. No sé si tienen dudas o preguntas. Este, yo tengo una pregunta y la pregunta Ujú. mía es bastante puntual. ¿En qué principio o en qué teorema se basa este método de la bisección, este método de disección, ¿verdad? Que tiene por ahí un principio, ¿verdad? Un teorema. ¿Recuerdas cuál era? No, no recuerdo el teorema en el cual se basaba, pero sí sé la base geométrica. Y es lo que expliqué antes. Que para Ok, pasar del negativo al positivo dentro de una función continua, en algún punto se va a tener que pasar por el cero. Así que si se corta la línea a la mitad un montón de veces, tarde o temprano se va a llegar a ese cero. ok. Sí, sí, ese es el principio, muy bien. El teorema era el teorema de Bolzano, ahora es lo mismo lo que dice el Sí. teorema de Bolzano. Muy bien, Isaac, está bien. Muchas gracias. Y creo que continúa Manuel, ahora sí. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien, Bueno, profe? Buenas tardes, compañeros y profe. Voy a compartir pantalla un momento. Me dicen si se ve bien. Ahí se ve bien, profe. está cargando, vamos a ver. Listo, ya. Listo, ok. Bueno, a mí me tocó el método de punto fijo y mi nombre es Emanuel Quiroz Barrantes. Y por acá se ve el enunciado, que el enunciado nos pide considerar la función g, que es igual a 0.2 por seno de x más 0.5. Y nos piden dos cosas, que es mostrar que g tiene un punto fijo único en el intervalo 0,1 y la segunda es explicar por qué al analizar el intervalo 0.8, 1 no puede existir un punto fijo de g en dicho intervalo. Y bueno, para hacer este ejercicio me basé en este teorema que vimos en clases que se tienen que cumplir dos condiciones. Si g es continuo y además todos los valores evaluados en g tienen que pertenecer al intervalo de A, B para todas las X, que tienen que pertenecer igualmente a A, B. Entonces G tiene por lo menos un punto fijo en A, B. Y además la derivada de G existe en A, B abiertos y hay una constante positiva K que sea menor a uno y a su vez esta K sea mayor que las evaluadas en la derivada de G para todas las X que pertenecen a este mismo intervalo, ¿verdad? Puede ser un poco confuso, pero ya vamos a ir viéndolo desarrollado y ya se hace mucho más fácil. Entonces, por acá, evaluando la condición 1, determiné que es continua en todo R, debido a que es una suma de funciones continuas y por tanto también es continua en 0,1. Y por acá, el primer paso es evaluar los extremos del intervalo. Entonces, como el intervalo es 0,1, hablamos g en cero, que es igual a 0.2 por seno de cero más 0.5 y esto da 0.5. Y evaluado en 1, lo mismo, pero en vez de cero ponemos uno y da un resultado de 0.668. Esto obviamente el seno tiene que ser en radianes para que sea una función, ¿verdad? No, no puede ser en grados. Y por acá, como seno de x es creciente en 0,1, entonces se cumple que cuando evaluemos algún número en intervalo de ese mismo, pues va a poder mantenerse en ese mismo intervalo. Como acá vemos, se comprueba que siempre se va a mantener en ese intervalo de 0.5 y 0.668. Todos los x que evaluemos en 0,1. Por lo tanto, g tiene al menos un punto fijo en 0,1. Y ahora para saber que es único, tenemos que verificar lo de la derivada de g, ¿verdad? Que sea menor que una constante k y esa k sea menor que 1 para todo x de ese intervalo que nos piden evaluar. Entonces aquí calculamos la derivada. Derivada de la función es 0.2 coseno de x. Y ahora hacemos el mismo paso, evaluar los valores del intervalo. Evaluamos la derivada de 0. Hablamos la derivada en cero, perdón, que eso nos da un total de 0.2 y luego la evaluamos en uno que nos da un valor de 0.10806.
Y entonces aquí vemos que agarramos el número mayor, como, como se tiene que hacer, y vemos que efectivamente el 0,2 es menor que uno y todos los números que se evalúen entre el intervalo de 0,1 van a ser igual menores que 0,2, porque aquí como vemos, el número mayor que se obtiene al evaluarlo es en el cero. Entonces, por lo tanto, los números que estén entre ese mismo intervalo de 0,1 van a ser siempre menores a este mismo, al 0,2. Y después, la otra cosa que nos piden es por qué cuando analizamos en el intervalo 0,8,1 no existe un punto fijo G en ese intervalo. Y comprobamos lo mismo, que es, y se tiene que cumplir que los números que evaluemos en, en este intervalo, en la función, tienen que pertenecer a ese mismo intervalo 0,8 a 1. Y aquí evaluamos igual los extremos, sería en 0,8 y esto nos da un número de 0,6434. Y evaluando en uno nos da un número de 0,668. Y como vemos, efectivamente, este intervalo es menor a 0,8, entonces no está perteneciendo al intervalo que nos piden y no puede existir un punto fijo. No mapea el intervalo dentro de sí mismo. Entonces, básicamente eso sería. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, está muy bonito. ¿Dudas, preguntas? Yo, yo sí tengo una duda. ¿Por qué, por ejemplo, cuando obtuvimos, bueno, cuando obtuviste el valor de K, por qué es que se toma el de 0,2 entonces? ¿Por qué no ese Porque y por qué no el otro? Porque es el número mayor, profe, que se evalúa. Entonces, como, digamos, es como el mayor, porque como está cercano a uno, entonces se tiene que evaluar el número mayor para que efectivamente veamos que ese es menor a uno. Y como vemos en evaluado en cero, nos da un número mayor que evaluado en uno. Entonces, por lo tanto, se podría decir que va decreciendo, digamos. Entre 0 a 1 va decreciendo, no va a aumentar en ningún momento. Ok, Y por eso es que se evalúa el mayor. está bien, muy bien. Ah, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Listo, entonces, ¿quién continúa? Sigue Brandon Rojas. Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ok, vale. Compartir. Mm, ok. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, sí se ve. Ok, bueno, a mí me corresponde el ejercicio número 12, que es también un problema de punto fijo. Mi nombre es Brandon Rojas, entonces vamos a empezar. Primero nos plantean este problema que dice que use el algoritmo de punto fijo para encontrar una solución con una tolerancia de 10 a la menos 3 para la siguiente ecuación, la cual es f de x es igual a x menos 0,2 por seno de x menos 0,5 en el intervalo 0,1, 0,1. En este caso nos están dando que f de x igual 0 tiene una única raíz en el intervalo, cosa que no tenemos que realizar en lo que hizo el compañero anterior, por ejemplo, de calcular lo que nos dice el teorema punto 6, de calcular que haya un único punto fijo y que haya punto fijo en general. Entonces uy, perdón, nos pide realizar 3 iteraciones del método, mostrando todos los pasos, luego construir una tabla de resumen con todas las iteraciones que se realizaron. Luego reportar la aproximación final de la raíz con 3 cifras y luego responder una pregunta teórica que dice qué puede suceder si la aproximación no se cumplen las condiciones del teorema. Entonces vamos a empezar. Primero, sabemos que punto fijo no trabaja con f de x, trabaja con x igual a g de x. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esa función f de x que nos está dando perdón, a g de x. Y aquí ya puse la fórmula que es la que se va a utilizar para ir iterando cada uno de los siguientes métodos, por ejemplo, que es x sub n más 1 es igual a g de x sobre n. ¿Hasta cuándo continúan las iteraciones? Hasta que el error relativo, que también vamos a calcular, sea menor a la tolerancia que nos daban, o sea, 10 a la menos, ¿dónde estaba? 10 a la menos 3. Entonces, construimos la función primeramente, partimos de esto, de la base que nos daban. Simplemente despejamos x cambiando signos hacia el otro lado, x de un lado,
Nos quedan 0.2 positivo por seno de x más 0.5. Entonces definimos simplemente que g de x es ese resultado que dije, 0.2 por seno de x más 0.5. Con esto es lo que vamos a trabajar prácticamente todo el problema. Entonces, vamos a convertir la tolerancia a decimal, que simplemente nos dice que es 0.001. Entonces, como lo dije, tenemos que encontrar que el error sea menor a la tolerancia. En ese momento vamos a parar de seguir iterando. Acá está la formulita del error que vamos a utilizar. Luego, ¿qué sigue? Se elige un valor inicial que esté dentro del intervalo. En este caso, yo elegí 0, podría haber elegido 0.5, podría haber elegido cualquier otro número que esté dentro de ese intervalo. Entonces, vamos a ir realizando iteraciones. La primera iteración simplemente sustituimos x por el número que elegí por 0. 0.2 por el seno de 0 más 0.5 nos da un resultado de 0.5000. Calculando el error relativo, nos da que 0.5000 menos 0, que es el valor inicial que escogí, sobre 0, el valor absoluto de eso, nos da un error de 1.0000. Como ven, es un error todavía muy grande y sigue sin ser menor que la tolerancia que nos dan al inicio. Entonces, realizamos otra iteración. La iteración número 2, sustituimos x por el valor de x1 que obtuvimos antes. Calculamos aquí el seno, más o menos lo redondeamos, que nos da 0.4794 y ahora calculándolo todo, 0.2 por este resultado de seno, que es 0.4794 más 0.5, nos da un valor de 0.5959. Luego, como volvemos a repetir el paso, calculamos el error relativo, que es 0.5959 menos 0.5000, que era el valor de x1, sobre 0.5959, el valor absoluto de eso nos da 0.1609. Como ven, todavía sigue siendo mayor que la tolerancia, entonces realizamos otra iteración. Mismos pasos. Multiplicamos 0.2 por el seno de 0.5959, que fue el x sub 2 que encontramos, más 0.5, nos da, bueno, acá nos viene a dar hasta un resultado de 0.6123. Calculando el error relativo de esto, nos da 0.0268. Sigue siendo mayor, entonces vamos a realizar otra iteración. Para no eh, redundar todo el rato, ya vi un tipo de iteraciones hasta que llegamos a un error relativo menor al que nos pide. Entonces, en este caso, como pueden ver, 0.0003 en la sexta iteración nos da un error relativo, bueno, de este valor. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que es menor que el valor que nos dan de la tolerancia. Entonces, ¿cuál es el valor aproximado de la raíz? Es este, 0.6159, que está acá. En este caso, acá lo puse, redondeado a tres decimales, aproximadamente la raíz de x es 0.616. Ese sería más o menos el problema. Luego nos vamos a responder la pregunta teórica que dice que qué puede suceder si la aproximación de la raíz no cumple las condiciones del teorema. Primero que todo, el primer punto del teorema nos decía que tiene que ser continua y que para todo valor de x tiene que estar dentro del intervalo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si no se cumple? Que no se puede garantizar que exista un punto fijo, puede no existirlo. Y el teorema número 2, que habla de la derivada y que exista el resultado de la constante positiva de la derivada, que sea bueno, una constante positiva menor que uno, menor o igual que uno. ¿Qué pasa si no se cumple? Que no se puede asegurar que exista un único punto fijo. En este caso pueden haber más de un punto fijo, cosa que para eso tenemos que utilizar el teorema para averiguarlo y estar con certeza. Si estas cosas no se cumplen, el problema puede cambiar porque puede converger. Esto es que las iteraciones no se acercan a la raíz real. Más bien pueden ir alejándose, puede acercarse en un momento, puede cambiar los valores. También puede oscilar, que va a ir alternando entre diferentes valores. Simplemente esos valores nunca se van aproximando a la raíz o a la solución. Y por último, que es la peor, por así decirlo, que es que puede divergir. Aunque todas son errores, puede divergir. Es que simplemente los errores se van amplificando. En vez de ir reduciendo cada vez los errores que se quieren, hasta ojalá que haya cero errores, los errores cada vez se van amplificando en cada iteración. Entonces, tampoco nos vamos a
a llegar a la solución en ningún momento. Nunca vamos a parar de iterar en este caso. Entonces, en este caso, eso sería mi presentación. No sé si tienen alguna duda. Está muy bien. ¿Dudas, preguntas? Yo tenía una duda, pregunta, más que todo, y Ujú. es, ¿cuál es una de las ventajas de este método frente a otros de los que hemos visto, ¿verdad? Hay muchas ventajas, pero ¿cuál podría ser una de este frente a Pongámosle otros, que ¿verdad? si usamos el Newton, por ejemplo, el gramo de Newton, en este caso, Newton podría ser tal vez un poco más rápido, Ok. pero, por ejemplo, la ventaja aquí es que realiza cálculos muy sencillos, no tenemos que calcular ninguna derivada. En este caso, si nos dicen que ya el problema tiene un punto fijo, no tenemos que calcular derivadas como sí lo tenemos que hacer en Newton. Entonces, se llega a ser un poco más sencillo y más fácil de aplicar en algunos casos. Bien, muy bien. Gracias, Brandon. Está muy bonito todo. Y nos queda una presentación, ¿verdad? ¿Quién Buenas, profe. es? Gerardo. Bueno, Byron, ¿Sí, Gerardo. sí se escucha bien? Sí, escucha bien. Ok. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 14 que trata del método de la secante. Vamos a ver lo que viene siendo el problema. Luego vamos a ver las iteraciones, que en el caso del problema nos piden dos. El cuadro de resumen con todas las demás iteraciones, una aproximación final y la ventaja del método. En cuanto al problema, se nos presenta que se considera el polinomio de cuarto grado fx 230x a la 4 más 18x a la 3 más 9x a la 2 menos 221x menos 9. Con el método de la secante tenemos que aproximar un cero real en f en el intervalo entre 0 y 1, con una tolerancia de 10 a la menos 3. Para esto vamos a utilizar este método para aproximar la derivada mediante una recta secante entre dos puntos con la fórmula iterativa que está aquí abajo, que sería Pn más uno igual a Pn menos f de Pn por Pn menos Pn menos uno. Aquí hay un pequeño typo en la parte de abajo, los dos n no hay que ponerlos, eso fue un problema a la hora de escribirlo. Es f de p menos uno e de p1, perdón, menos f de p menos uno. Ahora, lo que tenemos que hacer es verificar los primeros intervalos en el polinomio, que a la hora de cambiarlo acá nos da menos 76,616 en el caso de 0,8 y en el caso de uno nos da 27. ¿Por qué utilicé 0,8 y uno? Pasa que a la hora de utilizar los intervalos desde 0 a 1, hay una raíz en medio de ese intervalo, por lo que la cantidad de iteraciones llega a ser demasiado grande. Creo que son como 12 o 3 iteraciones para llegar a, a la tolerancia. Pero sin embargo, al hacerlo con estos y por tener la raíz, llega un punto en el que se sale de este intervalo, por lo que no cumpliría, digamos. Aquí abajo está más o menos la explicación de por qué se utilizó eso. De hecho, se puede utilizar el método de bisección para encontrar otros dos intervalos que si se utiliza más o menos se puede utilizar 0,875 y uno, pero en este caso se utilizó 0,8 y uno. Vamos primero con las primeras dos iteraciones, que sería, en este caso, para sacar P2 y después para sacar P3. Para sacar P2 sería P1 menos F, sabemos que es 1, FP1 sabemos que es 27 y FP0 sabemos que es menos 76,616. Entonces, al realizar esta operación nos da 0,94788, que sigue estando en el intervalo, entonces por el momento vamos bien. Lo evaluamos en el FX, 0,94788, lo que nos da menos 9,39573. Este número lo utilizamos ya para sacar el error relativo, que sería el error de P2 menos uno, que uno sería el P1, sobre el 0,94788, esto dándonos 0,0550.
Aún no tenemos un valor que sea menor de 10 a la menos 3, que sería la tolerancia, perdón, por lo que seguimos. Igual hacemos lo mismo de antes, sería exactamente la misma fórmula, solo que con los datos del anterior, ya que P2 sería 0,94788. Entonces igual sustituimos los valores anteriores, nos da 0,96314. Esto lo evaluamos en P3, en el FX de P3, lo que nos da menos 0,70384. Igual que antes, el valor de P3 lo sustituimos acá abajo, para sacar el error, lo que nos da 0,0140. Seguimos sin tener la tolerancia. Ahora vamos con el cuadro de resumen. Vemos que en la quinta iteración, con el P 0,96240, nos da un error de 0,00003. Esto ya es menor que 10 a la menos 3. Entonces, en cuanto a la aproximación final, si lo hacemos con tres cifras, como nos viene especificado en el problema, sería 0,92, que este 0,92 básicamente es este punto de acá. Y con el error relativo de 0,00003, que es claramente menor que 10 a la menos 3. Y la ventaja de este método es que, como lo son el método de Newton-Raphson y disección, es que este no requiere calcular ningún tipo de derivada para realizar las operaciones o para llegar a un resultado, por lo que es más eficiente a la hora de calcular ejercicios que tengan unas derivadas muy complicadas, como la que se nos presentaba anteriormente, cuando el profe dejó antes los problemas para las siguientes exposiciones. Entonces, este método de la secante funciona muy bien para sacar esas derivadas. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Está muy bonito. Todas las presentaciones están bastante bien, la verdad. Y yo tengo una duda Ajá. y pregunta, sería, ¿qué relación tiene este método, digamos, con el método de Newton? ¿Qué relación guardan entre ellos? Entre el método de Newton-Raphson y el de la secante. Con el método de Newton. ¿Sí? ¿Qué relación guardan entre ellos? De ahí. Es algo con la manera en que lo deducimos al inicio, por ahí. Con lo de los intervalos, dice usted. Sí, es que entre ellos hay una relación, digamos. Pero ¿cuál es esa relación, digamos? De, me Ocupamos en imagino algún yo, momento. Ajá, me imagino ¿sí? yo que es lo de la raíz que puede existir entre los intervalos. Solo que en este caso la raíz no saca del intervalo original, y en el de Newton yo creo que no. En el Newton sí funciona de la misma forma. Ok, está bien. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Ok, entonces, listo, ¿verdad? Ya están todos. Bueno, entonces, yo esto luego se los paso ahí, la grabación, ¿verdad? De las exposiciones. Y entonces nos estaríamos viendo el lunes, ¿verdad? Entonces nos vemos el lunes, ¿no? Y hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, profe.